Hola a todos, tengan ustedes un hermoso día donde se encuentren escuchando y mirando este video. Mi nombre es Daniel Yodó, este canal se llama cordialmente Daniel y Vanessa, donde tanto ella como yo compartimos con ustedes videos ligados al yoga, que es la práctica a la que Vanessa se dedica, o al Qigong, que es mi caso, pero también comparto estas reflexiones y estos temas que me gusta compartir con esa intención de que quien los escuche no se sienta señalado por el dedo, eh, como si alguien, en este caso yo, estuviera en una situación de privilegio respecto de los demás. No, soy un ser humano como cualquier otro y un día le llegó esta invitación a comprender que la vida no era solo los deseos de un cuerpo físico, sino que también había otras energías que componen el cuerpo, como son la mente, la psicología, las emociones, el campo bioelectromagnético, que todo el tiempo está emanando lo que generamos conscientemente o no. Por lo tanto, me permito en estos espacios compartir con ustedes aprendizajes, conciencia, experiencias propias sobre la salud. Y el tema de hoy tiene que ver con la dificultad que he notado en 28 años de profesión, como lo he tenido yo en algún momento, de abordar la salud desde de la propia responsabilidad, del propio compromiso. Y es una de las actitudes que más dejan en evidencia el estado de conciencia psicológico en el que la persona, hombre o mujer, se encuentra a la hora de tener que vérselas con sus problemas de salud. Me refiero al hecho de cuando todos los caminos de búsqueda externa a los fines de encontrar una solución se cierran porque ya por ahí no va, y lo único que queda es lo que quizás hasta ahora esa persona no ha podido, querido o sabido hacer, que es involucrarse responsablemente, como digo, consigo mismo y con lo que le está sucediendo. Y ahí es donde choca contra la pared del muro psicológico infantil dañado por algún trauma. Quizás en épocas donde esa persona, como me ha pasado a mí, no teníamos posibilidad alguna de hacernos cargo conscientemente de esos traumas que pueden ocurrir tanto durante la etapa embrionaria, cuando todavía como existencia somos un feto en desarrollo, como puede sucedernos durante los primeros meses o años de vida, donde quedamos sujetos a todo lo que sucede con nuestra madre, con nuestro padre, con el entorno familiar, social en el que nos vamos creando y desarrollando. Por lo tanto, las enfermedades que hoy de adultos podemos manifestar, en muchos casos, diría en un 90%, comienzan en esa etapa de la vida. Y luego de transitar años de no conciencia de ese hecho, de vivir bajo patrones que son instalados como programas en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y a los que obedecemos también no conscientemente, un día, como todo en la vida, que crece y por ende en algún momento tiene que decrecer, nos vamos encontrando con que esos caminos y esos programas, de tanto utilizarlos mecánicamente, empiezan a agotarse o, en el mejor de los casos, a agotarnos. Entonces esas manifestaciones, llamadas síntomas, llamadas enfermedad en Occidente, empiezan a poner en evidencia que desde hace muchos años, comenzó un desequilibrio biológico, un desequilibrio hormonal, un desequilibrio fisiológico, que derivó también en un desequilibrio psicológico y emocional, el cual hoy, cuando aparecen esos síntomas y llamo enfermedad, que es una terminología de Occidente, la medicina alópata, porque en las medicinas orientales o naturales de América o de Europa nunca se ha utilizado esa palabra, pero sí la palabra desequilibrio, sí la palabra reparación. Aparecen esos síntomas para reparar algo que vino ya gestándose, como digo, muchos años atrás, para poner en evidencia el desequilibrio producto de ese shock emocional, de ese trauma, de ese evento que en algún momento nos sacudió. Esto no significa que de adultos no nos pueda ocurrir algo similar, claro que sí. Puede aparecer la muerte de un ser muy querido, muy cercano, una enfermedad grave nuestra, un divorcio, una separación, una mudanza,
que aunque a veces nos mudamos deseosamente, contentos de adquirir una propiedad nueva, igual conlleva todo un gran movimiento emocional, salir de donde estábamos para entrar en un lugar nuevo, tener que quizás desprendernos de objetos, de cosas, de personas, porque si nos vamos a vivir lejos estaremos menos comunicados personalmente con los que hasta ese momento teníamos cerca. O sea que cuando algo nos conmueve, o sea, nos mueve con lo que sucede, deja una marca profunda en nosotros, que más tarde o más temprano se va a manifestar en esto que en Occidente llaman enfermedad y yo prefiero llamar desequilibrio. ¿Por qué digo que es una de las situaciones donde la psicología del ser humano se nota más cuando estamos enfermos y tenemos que hacernos cargo de esa situación? Porque precisamente aparece el niño herido. El niño herido es aquel que sigue esperando todavía, aún teniendo 50, 60, 70 u 80 años, a que los políticos de turno mejoren nuestra calidad de vida ellos por nosotros. Algo que prácticamente no ocurre nunca y si ocurre siempre es a cambio de un precio muy alto que hay que pagar. O que Dios o los que se llaman representantes de Dios vengan a salvarnos, como si fuéramos criaturas que estuviésemos corriendo algún peligro gigante del que si Dios no viene a ayudarnos solo no podemos liberarnos. O los más lamentablemente, si ese hombre o esa mujer no toman conciencia de que tienen que tomar la salud en sus manos, de que hacer lo que absolutamente nadie, pero nadie, ni siquiera Dios, ni los políticos, ni los extraterrestres, ni los médicos, pueden hacer por nosotros, ese hombre o esa mujer, lamentablemente, debo decir, no tendrá solución a su problema nunca. Siempre estará evadiéndose, siempre tendrá excusas para no hacer lo que tiene que hacer, porque ya es su propio cuerpo, su propia integridad la que pide a gritos que se ocupe, por sobrepeso, por diabetes, por presión arterial alta, por una enorme cantidad de parásitos, bacterias, microorganismos en los intestinos, en el cerebro y en otros órganos que están produciendo hoy día una sociedad cada día más adormecida, más irresponsable, más estupidizada, más fácilmente manejable a través de todo eso, porque se la pasa todo el tiempo consumiendo televisión, noticieros, comida chatarra, gaseosas, alcohol por demás, tabaco por demás y todo lo que quieran sumar a la lista, carne, lácteos, harinas y azúcares refinados que producen esa enorme cantidad de putrefacción concreta, que produce comportamientos en sintonía con esa putrefacción, les guste o no escucharlos, son hechos, está
altamente comprobado. Hay miles de casos, millones en el mundo. Y yo he hecho varias limpiezas colónicas, hepáticas, y he ido a lo largo de estos 28 años ocupándome de todo esto que hoy les comparto, con los errores del caso, con lo que hay que aprender a asumir, el dolor que eso significa, la tristeza, el enojo, todas esas emociones que aparecen para defendernos de lo que más tarde o más temprano, si de verdad queremos crecer, queremos evolucionar, queremos ampliar la conciencia, nos tenemos que ocupar. Si no lo hacemos, vuelvo a lo mismo. Nadie puede respirar por mí o por nosotros. Nadie puede comer por nosotros. Nadie puede moverse por nosotros. Nadie nos puede abrir la conciencia ni despertar a esa conciencia por nosotros. Si no, lo hacemos nosotros en tiempo y forma, por nosotros mismos, con la ayuda que pudiera ser menester aplicar en cada situación, en cada momento del tránsito de esa vida, para que sea verdaderamente una vida la que estemos viviendo y no un estado de supervivencia, alterados, corriendo, estresados, empastillados, con mal sueño, con malas actitudes, con un miedo permanente a prácticamente todo, que si tengo, que si no tengo, que si hago, que si no hago, que si digo, que si me callo. Entonces, ese estado psicológico infantil que no supera los 9, 10 u 11 años según las personas, y que cuando esas personas se masifican en ese estado de conciencia, la psicología de esa masa se reduce a la psicología de un niño o niña de 9 años. O sea, cuando vemos esas grandes manifestaciones a favor, en contra de lo que sea, estamos viendo niños, ¿sí? Niños, no adultos. La mayoría no comprende esta situación, y no porque sean intencionalmente tontos, no porque sean intencionalmente autodestructivos. Nadie es intencionalmente autodestructivo. Nadie en sus cabales se levanta a la mañana esperando tener un día espantoso y que le vaya pésimo y que todo resulte negativo, malo y perjudicial. Nadie hace eso conscientemente, pero lo hacemos. Porque la mayoría de esos miles de pensamientos que se producen a lo largo del día y sobre los cuales no tenemos conciencia, suelen ser pensamientos negativos. Temerosos, odiosos, despectivos, estúpidos, negligentes. Pónganle el calificativo que corresponda a cada uno de esos pensamientos. Entonces, eso es energía. Y la mayor parte de las personas hablan desde esos pensamientos sin siquiera escuchar lo que dicen. Porque si se escucharan, notarían que en sus propias palabras, en el tono de sus palabras, están hablando de lo que realmente son, de lo que realmente les pasa y de lo que realmente necesitan, pero que siguen como niños asustados, esperando que la respuesta y la solución venga únicamente de afuera. No son tiempos para eso, excepto para, como digo, para esas personas que lamentablemente quizás no tengan otra posibilidad en este mundo que vivir de esa manera, atados todo el tiempo a porque fulano lo dice, lo hago, porque fulano no lo dice, no lo hago. He escuchado esto en mis clases. Yo lo hago porque lo dice el médico, lo cual evidencia que no hace nada en función de lo que el cuerpo le está diciendo que tiene que hacer o dejar de hacer o evitar hacer. Hace porque el médico ordena, no hace porque el médico no ordena. Y así en cada área de su vida esa persona manifiesta lo mismo. Está apegado a sus padres, apegado a sus hijos, apegado a los líderes y a los ídolos de la televisión, esperando que a través de ellos sus fantasías se concreten, y la verdad que la vida no las puede transformar ningún líder, ningún ídolo, ninguna religión, ningún partido político, ninguna práctica espiritual. Se puede ser budista, se puede ser hindú, se puede ser lo que cuernos quieran, pero la transformación pasa invariablemente por uno, dentro de uno, para crecimiento de uno y de lo que nos rodea. Es de adentro hacia afuera. Entiendo que cada uno, como yo en su momento, necesitamos pasar por distintas experiencias para comprender esto. Comprender no es entender, es pasar por el cuerpo lo que estoy explicando. ¿Sí? Hasta que yo no lo comprendo, que es de adentro hacia afuera, sigo buscando afuera.
sigo justificándome. Qué casualidad, siempre que tienen que venir a una clase tienen algo que hacer previamente. ¿Ustedes creen que eso es casualidad, que el día y la hora que tienen que ir a esa actividad, sea conmigo o con quien sea, justo se les cruza algo por el camino? No. Es la energía del miedo a afrontar la responsabilidad con la propia salud la que genera esos eventos que casualmente coinciden con el día y el horario en el que uno debería ir a ocuparse responsablemente, adultamente, de su salud, de su vida, de su mente, de su corazón y de su cuerpo, para ir finalizando. Nadie puede vivir la vida por nosotros, ni nosotros la vida de los demás. Por muy intrínsecamente enmarañado que sea esa relación, como pasa con las madres y los hijos o los padres, no se puede. No se puede. Ojalá lo comprendan, ojalá todo esto que estamos viviendo en el mundo como sociedad sirva para despertar verdaderamente la conciencia. Y esto no es para despreciar el rol que puedan tener esas autoridades de las que yo hablé antes. Pero esas autoridades siempre han basado su poder precisamente en degradar el nuestro, en mantener la ciencia, mantenernos ignorantes y enfermos, como la educación. Los políticos que en lugar de administrar los bienes y recursos que son para todos y no de nadie, termina dando vuelta a la pirámide y convirtiéndose en los dueños de todo eso y de la vida de nosotros, porque así lo permitimos. De que alguien tenga la soberbia y la arrogancia de creer que tiene el don de representar a Dios en la tierra, cuando lo único que han hecho en nombre de ese Dios es destruir, matar, ensangrentar, estupidizar y convalidar todo tipo de crímenes. En Occidente y en Oriente, que quede claro, ¿sí? O esperar que venga alguien a rescatarnos, porque claro, es tanto el mal en el que vivimos, es tanto lo mal que está todo está patas para arriba, que en lugar de darme cuenta y aceptar que si todo está como está, es producto de nuestras acciones cotidianas, las de todos, que sería el camino de conciencia real, no esperamos que venga alguna nave nodriza, como en las películas de ficción, a salvarnos, a rescatarnos. Vemos un acto de violencia en la televisión, pero no escuchamos la violencia con la que hablamos, incluso de ese acto y de las personas involucradas en eso. Estamos constantemente autodestruyéndonos. Y ese niño está esperando, ese sí está esperando que lo ayudemos a salir del ostracismo y del oscurantismo en el que sin querer, reitero, un día terminamos escondiéndolo. Quería compartir esto con ustedes, les agradezco infinitamente que acompañen este canal, suscríbanse si así lo desean, toquen la campanita para recibir cada vez que haya un video nuevo y puedan verlo y compartirlo, y reflexionen. La salud, si no está en las manos de ustedes, quedará en las manos de gente que de lo único que se van a ocupar es de usarlos a ustedes y mantenerlos con la energía más baja posible a favor de ellos. Y hoy está cada día más a la vista. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.